Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Continuamos con tu serie preferida, la de los enemigos del comercio, para hablar hoy de una revolución, una comuna, un anarquista y dos comunistas. Suena interesante, ¿no crees? Pues lo puedes comprobar por ti mismo. ¡Comenzamos! Bien, y lo hacemos con una nueva revolución en Francia, y ya llevamos alguna que otra, concretamente en París, la urbe más sensible del planeta al motín y la revuelta, que ya en 1830, en 1832 y en el 39 ha producido simulacros de la Segunda Gran Revolución, reuniendo para ello a obreros, estudiantes y lumpenproletarios. Napoleón ha regido sus destinos desde 1796 a 1814, diezmando a la población masculina en un porcentaje superior al 15%, a la vez que retrasando el desarrollo comercial e industrial con su esfuerzo bélico, algo que conviene recordar cuando vayamos a ver la última de Ridley Scott. Pero veamos un poco el contexto político de la época. La Convención Nacional, surgida en 1792, no fue el resultado de una consulta al pueblo francés, a despecho de aparentarlo, porque solo el 15% de electores osaron aparecer en los colegios electorales, y los acólitos de Marat depuraron a fondo las candidaturas admisibles, excluyendo a cualquier no patriota. En contrapartida, la Asamblea Constituyente de 1848 sí fue fruto de una consulta definida por una participación muy alta y no manipulada por un filtro de sus concursantes, que gracias a ello ofrece una radiografía fiable sobre la intención de voto. En provincias, las elecciones de abril arrojarán un éxito arrollador para el bloque liberal, que comprende a republicanos y monárquicos constitucionalistas, confirmando, entre otros, a Tocqueville. Y en París, esa tónica se atempera con los escaños obtenidos por figuras del socialismo y anarquismo pacífico, como Blanc, Considerant y Proudhon. Tocqueville cuenta que el 1 de mayo, cuando faltaban 3 días para la primera reunión de la Asamblea, su reencuentro con París le depara 100.000 obreros armados y dispuestos en regimientos, sin trabajo, muriendo de hambre, pero con el espíritu atiborrado de teorías huecas y esperanzas quiméricas, que cotidianamente hostigan a toda suerte de pequeños propietarios. El 15 de mayo, cuando los representantes llevan 9 días de sesión, cayó sobre nosotros un grito terrible que ninguno pudo imaginar producido por voces humanas, y en un abrir y cerrar de ojos, la enorme sala se llenó de gentes portando emblemas del terror, algunos con armas visibles y otros que parecían tenerlas escondidas. Unas 20.000 personas habían irrumpido siguiendo a los jefes de los clubes montañeses y socialistas, en función de un plan donde estaba previsto que ocupase la tribuna en primer lugar Raspail, el más conocido de quienes no obtuvieron votos suficientes para formar parte de la asamblea, y luego Blanqui, recién salido de su largo cautiverio. Apenas hay obrero parisino que no tenga un fusil o varios, cosa asombrosa si se les compara con sus homólogos en Manchester o Londres, y están perfectamente dispuestos a usarlos para escapar de las miserias de su condición, apoyados por mujeres, hijas y hermanas. En otros lugares del planeta, la clase obrera no es una gran milicia unitaria y organizada con vistas a conquistar el poder coactivo y repartirse las propiedades del resto, pero aquí sí existe ese sujeto colectivo. Y una cosa sí que podemos darles, grandiosamente anónima y conjuntada, aquella insurrección empezó y terminó sin líderes. No entraré en detalles en los pormenores de esta revolución, pero como ya sabrás, acabó fracasando. Su heroísmo y derrota solo pueden atribuirse a la esperanza de conquistar París para apoderarse a continuación de toda Francia, como logrará en su día el programa del terror. Marx dirá que la insurrección fracasó debido al error de cálculo cometido por los pequeños burgueses. Cuando pudo aliarse con el resto de los trabajadores, optó por traicionar su causa sin imaginar que semejante cosa le pondría a merced de la aristocracia financiera. Si no hubiese luchado por restablecer el tránsito de personas y mercancías, tampoco hubiera padecido la catástrofe ulterior, pero pronto nos acercaremos a Marx para comprobar sus luces y sombras. Ahora lo que tenemos es un nuevo experimento, la Comuna de 1871. Para que la bandera roja ondee de nuevo en París, la condición inmediata es el éxito del ejército prusiano a costa del francés. Napoleón III, que había ganado con ventaja abrumadora un referéndum de confianza a principios de mayo,
es a finales de septiembre el más abyecto de los traidores, representando a menudo bajo forma de vampiro, y con las aguas revueltas por el revés nacional vuelve a ser posible que una auténtica salvación de todos se sobreponga a la democracia prosaica. Siendo providencial para el éxito del terror, la combinación de patriotismo y revancha no encontró en 1848 un enemigo externo, pero ahora sí dispone de él. Por lo demás, París ha padecido suficientes alzamientos como para no recelar de ellos, y hasta qué punto su población aspira a la paz externa lo indica no molestar en absoluto al ejército alemán, ni siquiera cuando desfilan en triunfo por sus avenidas. El conflicto realmente buscado es la guerra civil, que parece alejarse cuando las elecciones generales de febrero creen una Asamblea Nacional dominada por la moderación. Es entonces cuando empiezan a sobrar las armas almacenadas en la capital para resistir a un hipotético saqueo prusiano, sobre todo unos 300 cañones izados meses antes a los altos de Montmartre. El 3 de abril la situación no puede ser más favorable para los comuneros. Cuentan con 500.000 de fusiles, abundante munición y unos 300.000 milicianos potenciales, frente a los 12.000 hombres que protegen Versalles. De ahí lanzar ese día un asalto contra ellos, aprovechando la superioridad numérica y confiando en una posible confraternación de la tropa con los sublevados, como la ocurrida semanas antes en los altos de Montmartre. Pero la columna fracasa ignominiosamente y en vez de reorganizar sus fuerzas para atacar de nuevo, quizá porque pocos están dispuestos a luchar en campo abierto, decide defenderse tan solo, erigiendo barricadas supuestamente inexpugnables. En un clima hostil para el pacifismo, el 1 de mayo el Consejo decide, por 45 votos contra 23, resucitar el Comité de la Salud Pública, dominado en su día por Robespierre, y al dotarle de poderes ilimitados, suspende toda suerte de garantías, empezando por la libertad de expresión y el habeas corpus. El objeto de esa medida es poner fin a la anárquica y ruinosa competencia de unos trabajadores y otros en provecho de los capitalistas. Así comienza la Semana Sangrienta, donde la lógica interna expuesta por el alzamiento del 48 se reproduce hasta en los mínimos detalles, haciendo que todo lo previsible resulte imprevisto, y todo lo sencillo en su momento se convierta algo después en patética lucha contra la imposibilidad. Finalmente, porque el pueblo deberían componerlo todos cuando es de hecho una pequeña facción, la única conforme con el tanto peor, tanto mejor. Por otra parte, en el 48 la ciudad era todavía apta para plantear una guerrilla urbana, y ahora la reforma de Haussmann, quizá la obra más duradera y útil del imperio, ha convertido su antiguo dédalo de calles en enormes avenidas rectilíneas donde resulta absurdo disputarle el terreno al adversario. De entre las locuras que se cometieron entonces está la siguiente: rociar de petróleo Notre Dame, que se salva gracias a pacientes de un hospital cercano que acuden a extinguir el incendio. Marx ve en la comuna el faro del gobierno futuro, que al fin ha descubierto la dictadura del proletariado como forma de la emancipación. Los obreros parisinos serán para siempre pioneros gloriosos de una nueva sociedad, y así como sus mártires tienen un altar en el gran corazón de la clase trabajadora, la historia ha clavado ya en sus verdugos a la picota eterna. Después de pasar por encima de estas dos nuevas revoluciones, hablemos algo de los revolucionarios. Primero veremos a un coloso anarquista, y por fin pasaremos luego al archiconocido Marx y Engels. El espíritu ruso se incorpora explícitamente a la causa de la restitución gracias en buena medida al aristócrata y francmasón Mikhail Bakunin, que defendió con igualable pasión el rechazo absoluto de toda autoridad y una autoorganización del trabajo al margen de formaciones políticas, llamada por eso anarcosindicalismo. Garantías de armonía y libertad y evangelio del pobre pecador son sus catecismos iniciales, y eran una mezcla de sermón edificante con manual terrorista, que él transformó en un género independizado de su raíz evangélica y redirigido hacia la nación eslava, entendiendo que su destino es rejuvenecer el mundo occidental. La posteridad le recordará ante todo por negar que haya conflicto entre el interés personal y el social, y por afirmar que la libertad sin socialismo es privilegio, injusticia, y que el socialismo sin libertad es esclavitud, brutalidad. Físicamente, en las antípodas del enjuto Blanqui y el atlético Whitling, los daguerrotipos de Bakunin muestran a un individuo obeso, de rostro tumefacto y ojos glaucos, bautizado por Engels como el elefante, debido a sus dimensiones, que en su juventud tenía fama de ser fuerte como 10 hombres, y andando el tiempo se hizo legendario por su apetito de viandas, licores y complots.
Tras una penosa experiencia como alférez de artillería, su nueva vida comienza cuando el padre le subvenciona estudios de filosofía en Alemania y entra en contacto con la inteligencia revolucionaria europea, animado por su carácter entusiasta y abierto. Recordará siempre esos días como el momento más glorioso de su existencia, donde al calor de tiroteos, asambleas y purgas de traidores redescubre que la pasión destructiva es también pasión creativa. Cuando intenta llevar la agitación a Praga resulta detenido y empieza un calvario de 2 años por prisiones prusianas y austríacas. Los prusianos le condenan a muerte por haber tomado como rehén la pinacoteca de Dresde y acaba logrando ser extraditado al penal de San Petersburgo, donde redacta una confesión al zar como primer requisito para no sufrir la pena capital. Ese documento constituye también una profesión del paneslavismo, conmovedora para su destinatario, que reduce la condena a 5 años más de cárcel y destierro ulterior en Siberia. Una vez allí, el panorama cambia completamente, porque el gobernador general de Siberia es un primo suyo y desde 1859 percibe la sinecura de 2.000 rublios anuales, que le permiten casarse con una bellísima dama polaca y ser bien recibido en todas partes. Por lo demás, entiende que la situación no deja de ser una indigna pasividad, y a principios de 1861 le vemos burlar el bloqueo ruso para embarcarse con destino a San Francisco en el puerto de Yokohama, a bordo de un transatlántico donde encuentra por pura casualidad a Hein y quizá menos casualmente al norteamericano-japonés Gekko, un alto miembro del movimiento Meiji que lucha entonces por abolir el shogunato feudal. Bakunin vuelve a Europa a finales de año y reanuda su actividad de agitación y propaganda aprovechando que es ya una figura legendaria, reconocida por nacionalistas como Garibaldi y Mazzini y venerada por todos los adeptos al colectivismo. A partir de entonces excita hasta donde puede la rebelión polaco-lituana de 1863, crea una densa red europea de clubs y sociedades secretas, se une al Consejo Rector de la Internacional y acuña el concepto de attentat o hazaña terrorista para animar la revuelta de Lyon en 1870, antesala para la Comuna de París del año siguiente, cuya Semana Sangrienta solo encuentra en él y Blanqui a defensores de renombre, pues Proudhon, Marx, Engels y Weiling y el resto de los revolucionarios conocidos le oponen distintos reparos. Corona así una década de trabajo incesante que mina sus fuerzas, y desde 1872 se refugia en Suiza, como antes o después gran parte de los revolucionarios, amargado por la sensación de que el mal ha triunfado y no queda el más mínimo vestigio de pensamiento, esperanza o pasión revolucionaria en las masas. La única esperanza es una guerra mundial, aunque vaya perspectiva. Su consuelo postrero será el desarrollo en Rusia del movimiento nihilista, que gracias a su joven protegido y discípulo Sergei Nechayev, se convierte en sinónimo de asesinato y caos revolucionario. Y como Marx, que muere cuando había decidido definir su concepto de clase social, Bakunin expira cuando acaba de resolver que estudiará el desarrollo del anarquismo de un modo más objetivo. Este hecho no impide que el anarquismo pasara a identificarse en los anales con el comunismo no autoritario, pero desde las hazañas de Bakunin en Dresde hasta las de Durruti, antes y durante la Guerra Civil Española, su conducta práctica rara vez fue obra de la comuna absolutamente autónoma regida por el voto de la mayoría. Y ahora sí que sí, querido escucha, llegó el momento de hablar del comunismo científico y sus ideólogos. Lo primero, su obra más conocida, según Isaiah Berlin, el Manifiesto, que Engels y Marx publican en 1848, no es solo un texto de portentoso valor dramático, sino el acta de nacimiento para el materialismo dialéctico o histórico, una nueva concepción del mundo. Redactado pocas semanas antes de que estallen los alzamientos en toda Europa, el Manifiesto de 1848 acierta de lleno al pronosticarlo, y omite tan solo que las revoluciones de ese año desembocarán en un éxito generalizado para los liberales de cada país. Esto no empaña el logro de esbozar un sistema filosófico donde todos los fenómenos se reducen a unas pocas premisas interconectadas, susceptibles de verificación o falsación, sin perjuicio de que dos de ellas, la crisis general del sistema capitalista y el anclaje del salario al mínimo de subsistencia, fuesen tesis libradas a la prueba del tiempo. El plusvalor, causa y efecto de ambas no fue objeto de análisis técnico hasta bastante después, y como habrá ocasión de precisar en algún detalle las aportaciones de Engels y Marx, algo puede indicarse a título introductorio sobre la cuarta y más filosófica hipótesis. No es la conciencia lo que determina el ser social, sino el ser social lo que determina la conciencia. Como ya ves, muestra problemas de desustimientos.
Dirigido en principio al conjunto de quienes se ganan la vida laboriosamente, el Trabajadores del Mundo Uníos excluye al que trabaja por cuenta propia, al asalariado conforme con promocionar en su escalafón y al lumpen proletario, esa masa que se pudre pasivamente. Pero es imposible separar al autor de la obra, así que repasemos un poco a Engels y a Marx. Activo y reflexivo al tiempo, Friedrich Engels admiró desde muy joven a Babeuf y Blanqui. De ahí que su padre, copropietario de un importante complejo textil en Manchester y otras empresas en Alemania, tratase de evitar un contacto con el subversivo ambiente universitario, ofreciéndole el cebo de empleos subalternos en las empresas familiares, que ponían a su alcance dinero fácil. Una memoria privilegiada, añadida a un don excepcional para las lenguas, podría haberle convertido sin dificultad en licenciado o doctor, y ahorrarse dicho esfuerzo le dejó cierto complejo de inferioridad intelectual, aunque su espíritu inquieto no tardó en relacionarse con los hegelianos libres y las revistas radicales del momento. Volver a enderezar su camino con un cambio de aires, mandándole a Manchester, acabó de precipitar el efecto inverso, pues allí su incipiente crítica al sistema fabril maduró gracias a Mary Burns, una bella y despierta sirvienta con la cual viviría una historia de amor interrumpida solo por la muerte. Fue ella quien le mostró los suburbios más pobres de la ciudad, así como los modos de relacionarse con Owen y algunos líderes cartistas, estímulos decisivos para acabar escribiendo los artículos reunidos como La situación de la clase obrera en Inglaterra, y publicado en 1845, que fue su primer libro. Meses después de enamorarse, durante el verano del 44, topar con Marx en París hizo que pasasen de meros conocidos a sellar una alianza tan indestructible como cargada de consecuencias para la historia universal, cuyos orígenes remiten al día donde comprendieron que la política y su historia deben explicarse a partir de las relaciones económicas y su desarrollo, y no a la inversa. La prosa transparente de uno fue la compensación perfecta para el estilo sobrecargado del otro, tal como la humanidad sencilla y compasiva de Engels sirvió de contrapeso para el temperamento altivo y despilfarrador de su compañero. Marx habría sido incapaz de sobrevivir si él no se hubiese arriesgado muchas veces por socorrerlo, firmando letras de cambio e incluso falsificando facturas de su empresa. En 1850 publica La guerra campesina en Alemania, y a partir de entonces centra su vida en que su amigo pueda componer la Biblia de la clase obrera, por más que eso le imponga seguir desempeñando funciones subalternas en los negocios familiares. En 1884 publica El origen de la familia, la propiedad y el Estado, retrotrayendo estas instituciones a la derrota histórica del sexo femenino, creada por el tránsito del clan matrilineal del sistema patriarcal, pues a su juicio la institución doméstica no fue en los comienzos la familia, sino el clan, comunista por naturaleza. De ahí que la victoria eventual del comunismo será también el retorno al feminismo. Marx había escrito en 1844 que el mundo no pedía ser interpretado, sino transformado, y cuando publique el primer volumen del Capital, en 1867, Engels se felicitará de estar en lo cierto pensando que su amigo sería el Newton de las ciencias humanas, capaz de reunir al fin el determinismo y praxis, necesidad objetiva y acción subjetiva. Antítesis de su amigo por saludable, llano y autosuficiente, un cáncer de laringe fue reduciendo su capacidad para tragar hasta matarlo, y quienes le cuidaron esos últimos tiempos cuentan que aceptó el destino con un estoicismo no exento de buen humor ante las visitas. Precisamente el último día, comunicándose a través de una pequeña pizarra porque apenas podría hablar, llamó a la única hija disponible de Marx, Eleanora, para revelarle un secreto mantenido durante casi 40 años. El padre del hijo concebido por quienes había sido últimamente su ama de llaves, Helena Demuth, criada de los Marx desde la adolescencia, no era él, como venía suponiéndose, sino Marx mismo. Eleanora reaccionó diciendo que el general mentía, porque idolatraba a su padre, pero sabía muy bien que la señora Marx, terriblemente celosa, dejó de dormir con el marido al volver de un viaje de Alemania, en 1851, cuando el embarazo se hizo manifiesto. Pero eso de acusar a Marx de infidelidad y ocultación de la verdad, sin tenerle presente, está feo, así que invitémosle al podcast. Veamos primero un poco de su pasado. Marx destaca en la escuela, dirigida en primaria por pastores evangélicos y en secundaria por jesuitas, debido a su don de lenguas, su capacidad de concentración y su memoria, que le permitiría recordar toda su vida pasajes de Esquilo, Livio, Shakespeare o Goethe. Su héroe es el artista rebelde, que condena la deprimente vulgaridad del entorno, en particular la disposición egoísta.
Por entonces es un cristiano fervoroso, sensible al desprecio de Jesús por la riqueza y el dinero, al que la universidad convierte en ateo sin modificar ese sentimiento visceral de rechazo por el tuyo y el mío. Bebe con cierta generosidad y pronto fuma puros en cantidades progresivamente colosales, según dicen hasta difuminar los contornos de una habitación pequeña no ventilada, que le sirven de combustible idóneo para jornadas de 20 horas seguidas leyendo y tomando notas. El ritmo de trabajo que se impone no tarda en rendir resultados, permitiéndole codearse con los más cultos e ingeniosos profesores y alumnos en el ambiente creado por la abrumadora presencia de un Hegel muerto 10 años antes. Por lo que respecta a su tiempo, la capacidad visionaria le permite anunciar una sociedad de masas donde el liberalismo y socialismo competirán como actitudes unilaterales, una identificando libertad con propiedad y otra incapaz de apreciar adecuadamente la autonomía individual. Esto prepara una crisis de la civilización europea, que al coordinarse con la emergencia rusa como potencia planetaria inaugurará una era de imperialismo y guerra mundial. Mientras vive los debates universitarios, ya desde los 18 años su mezcla de entusiasmo por el estudio y rebeldía ante lo establecido enamora a una joven y bonita aristócrata 4 años mayor que él, con la cual se casará tras doctorarse, y a quien siempre presentó como Jenny, nacida baronesa de Westfalen. Los testimonios hablan de ella como mujer de extraordinaria bondad, amabilidad y agudeza, desprovista de cualquier altivez. 8 años después se producirá el misterioso embarazo de su aya, mencionado ya a propósito del testamento de Engels, aunque no fue suficiente para romper un matrimonio definido por la admiración, la dulzura en el trato y el servicio recíproco, donde las dificultades fortalecieron siempre el amor en vez de empañarlo. Tras licenciarse, Marx concentró sus esfuerzos en confeccionar una tesis doctoral que acabaría llamando La diferencia entre el sistema de Demócrito y Epicuro, publicada en 1841, y donde argumenta su abandono de la religión. En 1842 comienza a publicar artículos en la Gaceta del Rin, un periódico sufragado generosamente por empresarios liberales y mal visto por el cerril Federico Guillermo III, cuyo gobierno nunca quiso oír hablar de derechos civiles. Posteriormente pasará a mudarse a París, meca de la inquietud política. En la capital francesa trata con asiduidad con Heine, frecuenta la plana mayor de los revolucionarios europeos, como Proudhon, Blanc, Herzen, Lassalle o Bakunin, y celebra su primera reunión satisfactoria con Engels. Después de problemas con el gobierno belga, se refugia en una Inglaterra que le repugna como país capitalista por excelencia, pero donde podrá vivir y expresarse libremente durante 34 años. Cuando llega a Londres, gracias a un préstamo de La Salle, apenas quedan rastros de la dote de su esposa y de su propia herencia. Irán naciéndole hasta 3 hijos más, y comienza para la familia un periodo de estrecheces económicas pavorosas, como si la justicia poética condenase a quien declaró no tener compasión ni pedirla. Por esas fechas se convierte en un economista erudito, coincidiendo con el dramático empeoramiento de sus condiciones de vida, y abandona prácticamente el trabajo de investigación aparejado a confirmar que la pauta del progreso histórico gira sobre la lucha de clases. Hoy en día sabemos que fue postergando la definición de clase hasta que le fue demasiado tarde. Como ya he dicho, desde entonces, Marx y su familia vivirán constantemente con estrecheces económicas, contrastando así este hecho con la tendencia al derroche de su época de juventud. Dicha situación de necesidad le llevó a desear el fallecimiento de su propia madre para poder cobrar su herencia. Aún así, siempre necesitó de otros para mantenerse a flote. De los 3 amigos, solo él era padre de familia, y solo él se abstuvo de trabajos remunerados, a pesar de que le habría sido bastante más fácil dar clases o traducir que a la propia autodidacta Wolf. Para su familia, eso supuso vivir peor que la familia de un obrero inglés sin especializar, pero su esposa y sus hijas nunca dudaron de que aplicarse a ganar dinero habría sido traicionar al destino, como si Jesús postergara su predicación para ingresar en el taller paterno de carpintería. Esa expectativa hizo que su vida interior se mantuviese tranquila y confiada, mediando adversidades externas como ver morir a 4 de sus 6 hijos y perder finalmente a un cónyuge minado por el agotamiento y la angustia del pobre vergonzante. Atroz fue la muerte de Edgar a los 6 años, cuando ya se había acostumbrado a la picaresca de que le fiasen el pan o la leche, o a quedarse en cama no solo porque tenía empeñado los zapatos y el abrigo, como su padre, sino porque el carbonero se negaba a seguir fiando, y las frazadas eran su único cobijo. El Capital dedica uno de sus sarcasmos más amenazadores al trabajo infantil, aparentemente ajeno a que todo resulta preferible antes de dejar que los niños sucumban por desnutrición y frío. Puede considerarse un golpe de suerte no saber que Laura y Eleonora, las 2 hijas supervivientes, acabarían suicidándose.
De los 8 miembros de su familia, solo él cumplió los 60 años, y los años dedicados a estudiar el sistema económico de manera incompartida coinciden con el periodo de 1850 a 1865, único tramo de su vida definido por la indigencia. Con la intención de aligerar en la medida de lo posible este episodio, voy a dejar al margen el análisis que Escotado hace de su lectura del Capital, aunque sí considero oportuno resaltar que a la hora de considerar qué fue más propio y duradero de Marx, resulte frecuente mencionar la lucha de clases, el concepto de plusvalor, o canalizar las técnicas hacia un retorno a la igualdad primitiva, si es que tal cosa existió. Hasta aquí bien. La tragedia se muestra al comprobar que ni la lucha de clases ni la equiparación de beneficio y plusvalía fueron hallazgos suyos. Esto no evita que los adeptos a sustituir la impersonalidad del progreso por planificación van creciendo poco a poco, y la existencia de crisis periódicas inherentes al sistema capitalista, pero inocuas si se las observa con perspectiva, anima los últimos años de un Marx que disfruta sin apreturas económicas lo halagador de ser mundialmente célebre, seguido y temido por partes iguales. Para su desgracia, su salud física no será tan recia como su fama. Al acercarse a la cincuentena, se añadió a ellos el insomnio, y no mucho después lo que él mismo llamó depresión mental crónica. El tabaquismo convivía con una bronquitis en aumento, y siendo ya blanca toda su cabellera, el jabalí murió reclinado en su butaca, donde le encontró aparentemente dormido, abandonado con discreta elegancia su prolongado infierno mundial. Para ir terminando y sabiendo todo lo que sabemos ahora, hagamos un poco de balance sobre la figura de Marx. Sin desmarcarse de la obviedad, un sociólogo objetó que las investigaciones del Capital se hicieron para confirmar una doctrina preestablecida, en vez de ser esa doctrina el resultado de alguna investigación. Menos obvio es recordar que Marx se detuvo bruscamente cuando sus manuscritos contenían de hecho la totalidad de los 4 volúmenes previstos, y solo faltaba precisar cómo el plusvalor se convierte en tasa de beneficio. Lejos de usar escritos ulteriores, Engels hubo de completar esa omisión recurriendo a escritos previos, quizás porque la irrupción del marginalismo dinamitaba el puente entre valor de cambio y trabajo social medido por unidad de tiempo. Schumpeter le considera no solo un profeta sino un científico, pionero a la hora de introducir factores dinámicos en la estructura económica, sin perjuicio de que el Capital sea un libro difuso y repetitivo, inconcluso en la argumentación de un sistema gravemente equivocado e incapaz de no violentar los hechos. Marx se vio a sí mismo siempre como un devoto de la objetividad y denunció la arrogancia repulsiva de todos los vendedores de panaceas, sin perjuicio de ignorar abiertamente el estado de cosas en algunas ocasiones. Nuestra cultura no conoce quizás una amalgama tan perfecta de erudición y delirio, ni por tanto un modo mejor de percibir cómo las facultades del Homo sapiens potencian en ocasiones las del Homo demens, presto a todo con tal de lograr que lo real y lo ideal coincidan. Algunos ejemplos de los delirios personales los tenemos en sus propios escritos. Por ejemplo, llegó a declarar: «Soy un apestado, como Job, pero no temo a Dios», pues ni siquiera le disuadió la embarazosa situación de un Mesías cuyos servicios no se solicitan mayoritariamente. Algunas de sus tareas mesiánicas se pueden observar en el intento de pretender convencer de que el orden económico es prescindible, poniendo en lugar de la siempre privada responsabilidad personal el de cada cual según sus actitudes, a cada cual según sus necesidades. Lejos de ser arbitraria, la esperanza formal de su estilo responde a un contenido tan desgarrador como la paz conquistada mediante guerra civil, y más precisamente a su capacidad para pensar el mundo como un guante ofrecido al revés, que podemos volver del derecho rasgando el velo del secreto y misterio creado por la institución de los precios. Aunque no hubiese elemento novedoso en llamar restitución a la expropiación, la perspectiva del secreto y sus encubridores inauguraba una filosofía construida sobre la sospecha, capaz de proyectar lo antes introyectado y ver en la realidad el fruto de escamoteos sucesivos, un hilo conductor retomado por Nietzsche algo después. Este hilo metodológico de la sospecha le lleva a formular una teoría de la cosificación tanto más original cuanto que centrada en el acto de disfrazar. Por otro lado, entre los determinantes de que el plusvalor pudiera considerarse una magnitud precisa, parece imposible exagerar la circunstancia de que Marx y Engels rechazaran la división de trabajo, concibiendo el espíritu profesional como mezquinidad.
Mientras el prójimo intentaba salir adelante o sobresalir con alguna maestría, luchando contra la inepcia y la indolencia adheridas en principio a todos nosotros, no verse movidos ellos a lo mismo cristalizó en la visión de una sociedad donde cada uno tenga su identidad absuelta de ascensos y descensos, redimida de competencia hasta el punto de que la alternativa sea dormir o no la siesta, comer, beber y engendrar. Andando el tiempo, llevar a la práctica este modelo, donde cada cual no tiene acotado un círculo exclusivo de actividad, crea la primera sociedad definida por un reclutamiento laboral indiscernible del militar, donde la hambruna alterna con desnutrición crónica. Como muchos recordarán, el titán Prometeo se compadeció de los desvalidos seres humanos, y para asegurar su dominio eventual sobre el mundo físico, les transmitió el secreto del fuego. Zeus se lo había prohibido expresamente, según Esquilo, por sentir celos del hombre, y le castigó a vivir encadenado eternamente en una roca en el Cáucaso, mientras un buitre lo devoraba también eternamente el hígado. Simplificado luego por la teología medieval, el mito prometeico se coordina de modo explícito con el progreso técnico cuando Bacon compara el dominio del fuego con el principio de la palanca, capaz de alzar cualquier grave disponiendo de una barra lo bastante larga. El titán pecó de rebeldía, como Lucifer. Mars da un paso hacia adelante en esa línea, a presentarse como la reencarnación mortal de Prometeo y exponer algo todavía más contundente en la dirección del control, que el sustituir el análisis por praxis. Y con esta última imagen, la de Mars autodenominándose como un Prometeo moderno, satisfecho de dar a la humanidad el nuevo fuego que le iluminará en los milenios que están por venir, a pesar de las infinitas contradicciones en las que vivió Mars de carne y hueso. Con esa imagen, decía, terminamos el episodio. Sinceramente creo que hemos pasado a la parte del camino un poco más árida y poco a poco nos vamos acercando a la zona tropical de nuestra historia, con todos los frutos que de ella podemos obtener. Como siempre digo, dale al like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y compártelo con aquellos a los que creas que les puede interesar. Me despido por hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo estoico.